Luego de esa pequeña pausa ya estamos de regreso con más Iquique al día y vamos a presentar inmediatamente a nuestra próxima invitada. Estoy hablando de Trinidad Inostroza, directora nacional de Chile Compra, quien está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está, Trinidad? Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Analía, muy buenos días también. De una actividad se vino rápidamente a nuestro programa, no quiso estar ausente porque está aquí específicamente para poder ayudar y también entregar información a todos esos emprendedores de nuestra región, y una actividad que se está haciendo en un importante hotel de nuestra ciudad que es el ProPyme, y para que nos pueda contar un poco de esta actividad. En efecto, Paulina, bueno, vinimos a la región especialmente a motivar a los microempresarios de la zona, en donde sabemos además que han sufrido ustedes una gran tragedia recientemente. Por tanto, muchos microempresarios efectivamente se han visto afectados por este gran terremoto que a ustedes les tocó vivir hace muy poco tiempo. Y en ese sentido estamos muy interesados en motivarlos, que se levanten, que vean que en el mercado de las compras públicas existe una gran posibilidad de que ellos se adjudiquen negocios con el Estado. Ahora, de acuerdo a lo que como comentaba Trinidad, con lo que sucedió aquí en nuestra región, la gente, el pequeño y mediano empresario, dejó de acceder también a estos beneficios, se estancó un poco, está un poco temeroso. ¿Han podido percibir algo de ustedes? Bueno, lo que hemos visto, existe una importante participación de los microempresarios de la región, pero necesitan conocer mayores antecedentes. De hecho, hoy día tuvimos esta actividad que aún sigue en curso, la actividad ProPyme, en donde colaboran varios organismos del Estado, y efectuada la consulta a quienes participaron, más de 100 microempresarios, muchos de ellos no conocen el mercado de las compras públicas. ¿No? Entonces es importante, es un mercado que transa a nivel nacional, se transaron durante el año 2013 más de 9.000 millones de dólares, y en la región se transaron 156 millones de dólares, de los cuales más del 54% correspondió a micro y pequeños empresarios. Por tanto, existe ahí la posibilidad. ¿Y quiénes transan? Todos los organismos del Estado, desde la Administración Central del Estado, ministerios, servicios, todos los servicios regionales, como también todos los municipios deben transar a través de este sistema. Ahora, me imagino yo que también es importante que la gente pueda acceder a este portal, y a veces el microempresario, el que está recién incluso empezando, le ha costado, tiene un poco de temor también a poder acceder o ofrecer sus servicios o productos a este portal. Bueno, claro que sí, hay ciertas barreras. Primero es la barrera de la tecnología. Exacto. Hoy día la mayor parte de nuestra población utiliza las tecnologías de información, las redes sociales, pero puede ser que exista una brecha. Y como también conocer cómo funciona en este mercado de las compras públicas. Y en ese sentido, nosotros contamos con un centro de Chile Compra acá en la región, que está ubicado en la calle Esmeralda 768, y ahí invitamos a todos porque ofrecemos capacitaciones gratuitas. Eso es importante, porque para que la gente que no pierda el temor de alguna manera de poder ingresar y que se abra un mundo de posibilidades aquí. Así es, Analia. No solo eso, sino que además tenemos la posibilidad de que ellos tengan ahí mismo en el centro, nuestro centro Chile Compra tiene la posibilidad de acceder también a internet, a conocer las oportunidades de negocio. Tenemos a Paulina, que es nuestra encargada del centro Chile Compra en la región. Así que pueden acceder a todas las posibilidades y capacitaciones gratuitas que se ofrecen. Ahora, ¿quiénes son las personas, microempresarios que pueden ingresar al portal? ¿Qué servicios son los que pueden ofrecerse? El Estado compra de todo. ¿De todo? Desde bienes, servicios, alimentos perecibles, no perecibles, artículos de escritorio, que es lo que más recurrente compra, pero mucho también lo que se refiere a servicios de construcción, mantenimiento, reparaciones. Eso transó el año 2013 en la región más de 21 millones de dólares, ese rubro. Y también todo lo que se refiere a artículos médicos, equipamiento. La verdad es que es una amplia gama de necesidades que tiene el Estado. Y muy probablemente muchos empresarios
tienen posibilidad de vender sus productos y servicios al Estado. Ahora, ¿qué es lo que Chile Compra ofrece para estos microempresarios ahora después del terremoto? ¿Qué beneficios o qué oportunidades hay, Trinidad? Bueno, efectivamente, la posibilidad cierta de que le puedan comprar sus productos y servicios. Además está toda la información disponible, el tema de los comportamientos de pago de parte de los organismos públicos, que el gobierno central la verdad que se ha preocupado en cumplir dentro de tiempo. Y como te digo, un gran espacio y oportunidades. Se han disminuido las barreras de entrada, de manera que no se le exijan boletas de garantía a los microempresarios a la hora de participar en los procesos de licitación. Entonces eso es muy importante para ellos. Uno, el tema de financiamiento, el tema de las garantías, que no se les requieran garantías. Por tanto, existe un gran espacio de participación. Y hay grandes compradores en la región. De los grandes compradores tenemos el Servicio de Salud de la región, que compró durante el año 2013 más de 20 millones de dólares. La Municipalidad de Iquique y la Municipalidad de Alto Hospicio también. Grandes compradores que hacen solicitaciones a través de este sistema. Y me imagino que también hay un plazo para que el Estado pague a estos proveedores, ¿o no? Bueno, existe un instructivo presidencial, precisamente Su Excelencia la Presidenta Bachelet en el año 2006 dictó este instructivo, y los organismos deben cumplir dentro del plazo de 30 días, y si no lo hacen debieran informar a los proveedores dentro del plazo que van ellos a pagar. Esto está todo establecido dentro de las normas, plazos, para que también estos microempresarios accedan a estos, porque son beneficios también para ellos y totalmente transparentes. Así es, esta es pública, está toda la información disponible. En la plataforma Chile Compra se hacen diariamente más de 1.500 licitaciones distintas. Y pueden acceder. Y no solamente los proveedores locales, no solamente ofrecer a proveedores, a organismos públicos de la región, sino también de otras regiones. Ahora, estas capacitaciones que nos mencionaba anteriormente Trinidad, ¿se hacen durante todo el año para que la gente pueda acceder a ellas? Y como dice usted, a veces el microempresario le cuesta eso de la tecnología, aprender nuevos métodos, ¿cierto?, de ofrecer sus productos de otra manera y perder ese temor a ingresar. ¿Es todo el año ese? Está disponible, tenemos capacitaciones en línea, online, tenemos cursos e-learning. Y de hecho hoy día Paulina precisamente estaba entregando las capacitaciones del mes de junio, el calendario de capacitaciones que están disponibles en nuestro centro Chile Compra. Así que los invitamos a todos a participar. ¿Y ha aumentado también la cantidad de usuarios? Ha ido paulatinamente. Mira, cuando el sistema Chile Compra tiene 10 años, cuando nace el sistema participaban 33.000 proveedores a nivel nacional. A la fecha tenemos casi 120.000 proveedores distintos, de los cuales el 90% de ellos, más de 100.000, corresponden a micro y pequeña empresa. O sea, la participación que tienen acá en este mercado de las compras públicas es mucho mayor de lo que es en el mercado nacional. La micro y pequeña empresa en el mercado nacional llega apenas al 10% del total de las ventas que se hacen, se las ganan las micro y pequeñas empresas, que además le dan trabajo y constituyen una fuente tan importante, ¿no es cierto?, en nuestro país, el trabajo de la micro y la pequeña empresa. Sin embargo, un 10%, y en el mercado de las compras públicas el promedio es sobre el 44%. Y en la región, y este es un dato bien importante, el 54% de las compras del Estado se las adjudican micro y pequeños empresarios. Ahora, ¿hay algún tipo también de clasificación de acuerdo a los servicios, por ejemplo? ¿Hay alguna manera de poder entonces decir que tal empresa cumplió óptimamente con ese servicio, cosa que también se pueda, no sé, conocer que efectivamente es responsable, que cumple con todos los estándares y que de alguna manera también sirva como para una futura promoción de algo? ¿Existe esa alternativa? Muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta, porque efectivamente los compradores públicos, los funcionarios públicos efectivamente ven cómo ha sido el comportamiento de ese proveedor. Y existe la posibilidad de evaluar el comportamiento y eso está en el registro de proveedores. Y es un antecedente muy bueno, aquel proveedor que cumplió, que dio cumplimiento. Y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre con la micro y pequeña empresa? Es el mismo dueño el que está detrás. Entonces está preocupado de entregar un buen servicio. Así es. Y eso le va a permitir, de seguro, adjudicarse muchos otros negocios con el Estado. Por supuesto que sí. Hemos llegado al final de este espacio, esta entrevista, Trinidad, y sin duda
eso a su cámara para que pueda entregar algún dato, algún antecedente o invitar a todos los microempresarios de nuestra región para que se acerquen a ustedes. Bueno, solamente, Analía, gracias por el espacio y la oportunidad y reiterar la invitación especialmente a todos aquellos microempresarios que se han visto afectados con esta tragedia que vivieron con el terremoto. Existe esta posibilidad grande de participar en el mercado de las compras públicas y que vayan a nuestro centro de Chile Compra, ahí Paulina los va a atender y está ubicado, ya lo dijimos, en Esmeralda 768 y también nos pueden escribir al correo iquique@chilecompra.cl. Por supuesto que sí. Conversábamos con Trinidad Inostroza, directora nacional de Chile Compra aquí en Iquique al Día. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.